Buenos días para todos. Si quieren, tomen por favor sus Biblias a Juan, capítulo 3, es ahí donde nos encontramos. Y vamos a iniciar con una oración. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Santo Padre, venimos a ti, Señor, al lugar en donde te encuentras, al trono de tu gracia, a suplicarte para que por medio de tu Espíritu hables a cada uno de nosotros, que nos ilumines, que nos des el entendimiento correcto de tu palabra, que nos des el deseo de obedecerla. Gracias, Señor, te damos porque nos la has dejado y podemos investigarla, estudiarla, analizarla. Podemos ir a ella en momentos difíciles como en momentos de gozo. Podemos, Señor, ir a ella para encontrar ese mensaje que debemos predicar y eso es lo que queremos hoy, Señor, que nos muestres, que nos ayudes en esta vida para que el Evangelio sea conocido por todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esto oramos. Amén. En un juicio en Colombia, cuando se inicia un juicio, en un juzgado se da el nombre del juzgado, primero, se menciona en ese momento que se abre la audiencia, se da la hora, se da la fecha, se da el número del proceso, se mencionan las personas involucradas y el tema que se va a tratar. Y se dice que lo que se diga ahí debe de ser la verdad. Debe ser la verdad porque eso es lo esperado por la Constitución colombiana. Y si no dice la verdad, se estaría incumpliendo la ley y eso tiene varios años de cárcel. El juez entonces le pide a los involucrados que juren que van a decir la verdad. Y después de esto, el juez escucha las diferentes posiciones y si hay testigos también los escucha, analiza lo dicho y toma una decisión. O hay absolución o hay una condenación para una de las partes, es decir, hay un fallo. Así es como funciona un poco los juzgados y lo he resumido un montón, pero los abogados pueden decir que está parecido o no porque ellos son los que están en los juzgados. Yo simplemente miré el internet, cómo era que eran los juzgados y eso fue lo que encontré, ese fue mi análisis. Pero así es en realidad. Lo menciono y menciono estas cosas porque a veces se piensa que esto de los juicios son una invención del hombre. En algún momento de la historia, o los romanos, o los griegos, o algún otro, se los inventó. Pero yo les digo que la jurisprudencia no es nueva. De hecho, en el primer capítulo de Génesis ya encontramos algo de esto. En Génesis 3, en el primer libro de la Biblia, en Génesis 3, después de la caída de Adán y Eva, si lo recuerdan, vemos esto. El Señor llama, después de que ellos han pecado, el Señor llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, vuelve y le pregunta, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Si notan, aquí hay unas preguntas que está haciendo el Dios del universo, el juez del universo, a Adán y a Eva. Están como en un juzgado y ellos simplemente narran los hechos que se dieron. Y después de escuchar esto, lo que dicen, Dios da su veredicto. El versículo 14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente.
él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y no solamente se queda con la serpiente, luego va a la mujer y le dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y luego le habla a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto es la muerte. Antes no tenían esto. Ahora el fallo es que van a morir. Desde ese momento se han celebrado juicios, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual. Y hoy quiero que escuchen las palabras que encontramos en Juan 3, las palabras que le da Jesús a Nicodemo y que nos llevan a pensar en un juicio. Jesús en Juan 3 usa palabras que son propias de la jurisprudencia y esas palabras nos llevan a pensar que lo que está sucediendo acá es un juicio, el juicio de Nicodemo. Y ese es un juicio que al final es el juicio del hombre en general, porque si no creen van a ser juzgados. Noten la terminología que encontramos allí, juicio, hay palabras como condenación, hay salvación o libertad, motivos y encontramos un veredicto. Presten atención a la lectura y presten atención a esas palabras. En el versículo 17 iniciamos la lectura, Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, este es el veredicto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Si notan la terminología, esa terminología propia del juzgado, y podría decir que al parecer no es un juicio propiamente contra Nicodemo, con testigos y un juzgado y un fallo y esas cosas, al final sí lo es. No parece, pero lo es. Sus palabras nos hacen pensar que lo que hay acá es un tribunal celestial. Podríamos decir que es el tribunal en donde se examina a Nicodemo, se examinan las preguntas de Nicodemo que revelan su condición de incredulidad y se da el fallo. Nicodemo dice en el versículo 4 del capítulo 3, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí nos está mostrando la condición de Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? Luego repite el mismo Nicodemo en el versículo 9. Y lo que encontramos desde el versículo 10 hasta el 22 son las palabras de Jesús. Es la respuesta de Jesús a Nicodemo. Acá notamos que Nicodemo se calla, ya no habla más. No dice nada más hasta el capítulo 7, versículo 50. Entonces, desde el 10, capítulo 3, versículo 10 hasta el 21, Jesús está presentando el caso, mostrando la salvación y la condenación. Jesús aquí da el mensaje de salvación. Aquí está predicando el mensaje. Por eso es importante prestar atención a estas palabras, porque este es el mensaje a predicar. Las palabras que nos está dando Jesús acá es un mensaje, es el mensaje de su evangelio. Y nos muestra el fallo, nos muestra el veredicto de si una persona cree o no cree. Además vemos que hay un énfasis que hay que tomar, ese énfasis es que hay que tomar una decisión. Y esa decisión determinará el destino eterno del alma. Permítame entonces presentarles algunos elementos de este caso, elementos que le van a ayudar a presentar el evangelio como Cristo lo presenta, a tener el mensaje claro en su mente cuando hace evangelismo,
a predicar el evangelio de Jesucristo. Primero es la acusación. Este es el elemento que está utilizando Jesús acá. Hay una acusación. La acusación en este juicio es que por no creer, este Nicodemo está condenado. Y por implicación, todas las personas que no creen. La incredulidad es condenación. Y es lo que la ley dice. Noten ahí el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Él está exponiendo aquí la ley divina. Y la ley establece claramente que aquel que no cree en el unigénito Hijo de Dios es condenado. El mismo Juan, unos versículos más adelante, lo dice otra vez con claridad. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es la Biblia de las Américas. En la Reina Valera, esa porción del que no obedece al Hijo se traduce como el que rehúsa creer en el Hijo. Esa palabra obedecer en la Biblia de las Américas es traducida creer en la Reina Valera. Y esto porque obedecer y creer están integradas de alguna manera, y no obedecer es incredulidad. ¿Y qué es incredulidad o cómo la podemos definir? Hemos visto varias cosas en el pasado, pero podemos resumirla así. La incredulidad es un rechazo voluntario a la provisión divina para la salvación. Es un desprecio hacia la persona y la obra redentora de Jesucristo. Es desobedecer la única oferta de salvación. Es decir, no estoy interesado, no quiero saber de eso. Un incrédulo es un desobediente a las normas de Dios. Y la razón de esa desobediencia es que el hombre en pecado es pecador por naturaleza. Como leí en Génesis, está condenado, va a morir, está condenado, está muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, las personas nacen así, nacen pecadoras, no hay justo ni aún uno. Y la paga del pecado, como dice Pablo en Romanos 6:23, es la muerte. Y nada de lo que hace el hombre, nada de lo que hace el hombre puede reconciliarlo con Dios o conseguir el favor de Dios. Está condenado. La acusación es que el hombre incrédulo va a recibir condenación. ¿Por qué? Porque es un pecador, es un desobediente, es un incrédulo. Y puedo decir que el incrédulo ni siquiera sabe que está mal con Dios. El incrédulo no sabe que es incrédulo. Por eso hay que predicar el evangelio, porque no lo saben. La acusación la tienen que conocer. Dios está mal con estas personas. Dios tiene la ira sobre esas personas. Por eso hay que predicar la incredulidad. Usted es un incrédulo, hay que decírselos con claridad. Y está condenado por eso. Porque no va a poder llegar a conocer a Cristo y la salvación de Cristo a menos que entienda la necesidad de reconciliarse con Dios. Por eso es importante. Por eso es importante la predicación del evangelio. Para explicarles a esas personas que son incrédulos. Es lo que está haciendo Jesucristo acá. Está predicando a Nicodemo y por implicación a todos nosotros que es a través de Jesucristo que hay entrada a los cielos. No hay otra forma. Y les está mostrando la inhabilidad del hombre para obtener esa justicia, porque solamente por creer en Él, pero no por medio de ningún esfuerzo humano o esfuerzo propio. Como lo dice el gran teólogo Jim Packer, he aquí la gran dificultad. Nadie puede llegar a conocer a Cristo, a que Cristo salva, porque el hombre no comprende de la necesidad de reconciliarse con Dios. Esto por su naturaleza. Y puedo decir que normalmente en la vida cada persona tiene cosas que le causan insatisfacción o vergüenza. Cada persona tiene algún cargo en su conciencia, que la conciencia nos la ha puesto ahí a todos, nuestro Dios, por cosas que dice o por cosas que ha hecho en su pasado, cosas que no han alcanzado el estándar
que se puso para sí mismo o era lo que se esperaba de esa persona, pero hay un peligro muy frecuente y es que la predicación del mensaje del evangelio se conforme solo a estos recuerdos de estas malas acciones o cosas que ha dicho, y hacer que la gente se sienta incómoda con esas faltas. Y luego decirles, ok, ya que usted sabe que lo ha hecho mal, Cristo es el que le salva de estas faltas que ha cometido, sin siquiera cuestionar su relación con Dios. Si dejamos la relación con Dios, no estamos predicando el evangelio verdadero. Y esa es la cuestión que tiene que ser presentada cuando se habla del pecado, porque la idea misma del pecado en la Biblia es que es una ofensa contra Dios. No es porque me sentí mal, no es porque hice las cosas que no eran buenas, es una ofensa a Dios. Una ofensa que obstaculiza la relación del hombre con Dios. Es una ofensa porque no cree en Él, porque no le obedece a Él. Y a menos que vea esa falta a la luz de la ley y la santidad de Dios, no la considerará en absoluto como un pecado. Por eso el evangelio debe presentarse con claridad. Pero hay cosas que eran, eso es cierto, hay cosas que en el pasado eran pecado y que la gente se sentía mal por hacerlas, que ya no son ni siquiera pecado para la sociedad, como el asesinato. El asesinato de los bebés en el vientre ya no es pecado. Y ya no se condena como una ofensa en la sociedad, pero eso sigue siendo una ofensa. Es una ofensa a Dios. Y el pecado no es un concepto social. Yo no cambio los pecados porque la sociedad cambia. Los pecados están descritos y siempre son ofensas al Señor, por más que la sociedad ya cambie el estándar que tiene. El pecado no es un concepto social, es un concepto teológico. Aunque muchos, sí es cierto, son pecados cometidos por el hombre y muchos de esos pecados son contra la sociedad. Pero el pecado no puede definirse ni en términos del hombre ni en términos de la sociedad. Y nunca, si así hace, sabrá realmente lo que es el pecado. Nunca sabrá hasta que realmente haya aprendido que cuando peca, al final es una ofensa a Dios. Y a medirlo no por normas humanas, sino por la demanda, lo que Dios exige sobre su vida. Lo que tiene entonces que entender es que los remordimientos del hombre natural no son en ninguna manera lo mismo que la convicción de pecado. No es, por lo tanto, que un hombre se convenza de pecado cuando está afligido, cuando se siente triste por lo que ha hecho, cuando sus faltas o su debilidad que ha cometido lo entristecen. Convicción de pecado no es meramente sentirse destruido por lo que dice, por lo que hace o por lo que es, por sus fracasos o por su ineptitud para cumplir las demandas de la vida. Tampoco es salvadora una fe si el hombre en esa condición recurre al Señor Jesucristo meramente para que lo tranquilice, para que le dé ánimo, para que lo haga sentir seguro de sí mismo. Es que estoy pasándola mal, cometí un adulterio, la estoy pasando muy mal, vengo al Señor para que me dé tranquilidad. Eso no es para que le levante el ánimo, no. El evangelio no es para que se sienta feliz, ni satisfecho, ni tranquilo o empoderado. Muchos creen que si se llega al momento de pensar de que yo ya estoy harto de mí mismo, ya está, ya lo hice. O que si desea tener un gran amigo, entonces debe acercarse a Cristo y Él va a satisfacer todas sus necesidades, como si el Señor Jesucristo fuera una hada madrina o un superpsiquiatra. Estar convencido de pecado significa no solo que siente que usted es un total fracasado, sino que comprende que ha ofendido a Dios y que ha despreciado su autoridad, que le ha desobedecido y que se ha puesto en su contra, de manera que ha arruinado su relación con Él. Por eso es tan importante el mensaje. El mensaje debe ser claro. El mensaje debe ser claro al momento de predicarlo. No solamente ha cometido una falta, no solamente ha hecho o ha sido desobediente,
está separado de Dios, porque es una ofensa contra Él, y eso es no creer en Él. Y por el otro lado, creer en Cristo significa que Él es aquel quien por su cruz le reconcilia con Dios. Y no creer es no creer en su persona. Creer es creer en el Cristo de la Biblia, quien se revela como el Salvador del pecado, del pecador y un abogado. Él es el abogado ante Dios, como uno que en realidad le da la paz, que le da el gozo y la fortaleza moral. Pero el Cristo que es descrito y deseado meramente para que los reveses de la vida sean más fáciles y llevaderos, para uno que le brinda ayuda porque le da consolación, ese no es el Cristo, ese no es el Cristo verdadero, sino un Cristo mal representado y mal concebido. De hecho, es un Cristo imaginario, es un Cristo que yo me creé, que alguien se creó, y eso no es creer en Él, porque hay que creer en el Cristo que está descrito en las Escrituras. Y si enseña a las personas a confiar en un Cristo imaginario, no va a tener la base para esperar que encuentren la salvación verdadera. Ha de estar en guardia entonces. Cuando equipare la conciencia naturalmente mala y sentirse desgraciados por una convicción espiritual de pecado. Debe saber qué es el pecado. Debe saber que ese pecado lo ha separado de Dios y que los ha expuesto a una condenación, que lo ha expuesto a la hostilidad de Dios, a la ira de Dios. De modo que su primera necesidad y la del mundo entero es restaurar su relación con Él. Ese es el mensaje. Y es lo que está diciendo acá Jesús a Nicodemo. Pero ni Nicodemo ni los otros religiosos eran lo que deseaban. Ellos rechazaban a Cristo como su Salvador. Eran incrédulos y prefirieron depender de sus propias obras para la salvación. Y la acusación que encontramos acá es por la incredulidad, exactamente por eso. Y esa incredulidad que los lleva a la condenación. Y es allí en donde las almas están separadas de Dios y se enfrentan a las consecuencias eternas del pecado. Esa es la acusación. El hombre es un incrédulo de Jesús. Y ahora veamos la defensa del hombre. Noten la primera parte del versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Noten allí Él. Él es el abogado defensor. Él es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo defendiendo a los que creen. Él es el que está defendiendo. Deben creer en Él, es lo que Él dice. Noten el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de Cristo. Este es el mensaje del Hijo unigénito de Dios, quien se ofrece como mediador para la liberación, para la salvación de la condenación. La defensa es Cristo mismo, Cristo el Hijo de Dios encarnado, Cristo el Cordero de Dios muriendo por el pecado, Cristo el Señor resucitado, Cristo el Salvador perfecto. Esta es esta parte del juicio, la defensa. La defensa se centra en presentar a Jesucristo como el abogado defensor y como la fuente de la salvación de esa condenación. El acusado es liberado porque ha confiado su defensa a Jesucristo mismo, el Hijo unigénito de Dios, quien se ofreció como mediador para la salvación. El abogado defensor presenta a Jesucristo en todas sus dimensiones, como ese Jesucristo histórico, como esa persona que en realidad vino al mundo, como dice el versículo 19, la luz vino al mundo. Este hombre Dios vino y vivió en Galilea y allí hacía obras. Él es el Salvador divino que se encarnó para salvar a los pecadores según el propósito eterno del Padre. Y como el Cordero de Dios murió para quitar los pecados del mundo. Él fue el que fue levantado en ese madero y murió y resucitó y ascendió. Y Él es el que salva eternamente a todos los que aceptan su señorío. Pero debo decir que creer en Él incluye su persona y incluye su obra. Es esencial entender que no se puede separar la obra salvadora de Jesucristo de su persona. Creer en Cristo es creer en su obra y en su persona divina.
La invitación del mensaje del Evangelio de Cristo es poner su fe en Él y en su obra. No solo en su muerte expiatoria, sino en todo lo que es Él hoy día. La fe salvadora se dirige no solo a la expiación, sino al Señor Jesucristo mismo, quien hizo la expiación. Por lo tanto, el mensaje que da Jesús es que no puede aislar la cruz y sus beneficios de la persona de Cristo. La fe no se centra únicamente en la muerte de Cristo, sino en el Salvador viviente, el Salvador vivo que murió por sus pecados. Nuestra confianza y fe deben dirigirse hacia Él, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Y la conclusión es clara: cree en el Señor Jesucristo, cree en Él como todo lo que Él implica y será salvo, dice Hechos 16:31. La invitación es acudir a Él, a poner su fe en Él y a encontrar descanso en su gracia y amor. En Cristo encontramos la salvación de la condenación. En Cristo es posible la salvación. Él es nuestro abogado y Él es el Salvador perfecto. Pero quiero enfatizar, como decía, dos cosas. No puede creer en la persona de Cristo aparte de su obra salvadora. A veces se afirma que es la persona de Cristo en lugar de las doctrinas acerca de Él, y que es Él el que atrae a los pecadores a sus pies. Es Cristo. Es cierto que es Cristo quien vive y es quien salva. Y no hay ninguna teoría sobre la expiación, por más ortodoxa que sea, que se sustituya a Cristo. Pero cuando alguien dice que lo importante es la persona de Jesús aparte de su obra, lo que usualmente sugiere es que las enseñanzas doctrinales no son indispensables en la predicación del Evangelio. Y que lo único que el evangelista necesita hacer es presentar una descripción de este hombre Dios que vivió en Galilea y que vive por todas partes haciendo el bien, y luego asegurarles a sus oyentes que este Jesús todavía está vivo para ayudarles en sus dificultades. Pero esas no son las palabras de Jesús. Creer en Cristo es creer en su obra. Creer en Cristo es creer en su persona, por supuesto. Es decir, que no están separados ni su obra ni su persona. La verdad es que la figura histórica de Jesús no adquiere ningún sentido sin la encarnación. Hasta no saber que Jesús es realmente Dios, el Hijo, el Dios hecho hombre que vino a salvar a los pecadores de acuerdo con el propósito eterno del Padre, no está creyendo en Él. Tampoco tiene sentido la persona de Jesús hasta que no conoce la expiación que Él vivió como hombre a fin de morir como hombre por los hombres. La obra es importante. Y su pasión, ¿qué me dicen? Y su homicidio judicial fueron realmente una acción salvadora para quitar los pecados del mundo. Pero no puede saber sobre qué base acudir a Él hasta que entienda acerca de la resurrección, que entienda acerca de su ascensión, acerca de la actividad celestial. Tiene que entender qué es lo que Él hace. Y esa es la predicación. Hay que entender, crea en Cristo, sí, pero hay que creer en su obra todo lo que Él hizo. Hasta no saber que Jesús ha sido levantado, que ha sido entronado, que ha sido coronado rey, que vive para salvar eternamente a todos los que aceptan su señorío, no está creyendo en Él. Estas doctrinas, sin mencionar otras, son esenciales en el Evangelio. La realidad es que sin estas doctrinas no hay Evangelio. No debemos entender el creer en la obra separada tampoco de su persona. Es decir, que no entendemos simplemente, hablamos de su obra y no hablamos de Jesucristo, pero tampoco hablamos de Jesucristo y no hablamos de su obra. El énfasis ahora es lo contrario. Muchos predicadores evangelistas a veces cometen ese error. Entonces, su preocupación es enfocarse en la atención de la obra, en la muerte expiatoria de Jesucristo, en la muerte como el fundamento único y suficiente para que los pecadores puedan aceptar o puedan ser aceptados por Dios.
presentan la en estos términos. ¿Cree que Cristo murió por sus pecados? Y el efecto de esto es presentar la obra salvadora de Jesucristo, pero no la está uniendo a la persona de Jesucristo. Jesús es el objeto total de nuestra confianza y no es bíblico aislar la obra del obrador. En ninguna parte del Nuevo Testamento estamos llamados a expresarnos en esos términos. Lo que requiere el Nuevo Testamento es fe, es entrar, estar en Cristo mismo, poner su fe en el Salvador viviente que murió por los pecados. Por lo tanto, hablando estrictamente, el objeto de la fe salvadora no es la expiación, sino el Señor Jesucristo, quien hizo la expiación. Por eso no debe aislar la cruz y sus beneficios del Cristo a quien pertenece la cruz. Porque las personas a quienes les pertenecen los beneficios de la muerte de Cristo son simplemente los que confían en su persona y creen. No simplemente en su muerte salvadora, sino en Él mismo como persona, en el Salvador viviente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo Pablo en Hechos 16:31. Venid a mí y yo os haré descansar, dice nuestro Señor. Por esta cuestión, ¿murió Cristo? Es la pregunta. Muchos teólogos se la hacen. Por todos, dicen unos, que es la posición ilimitada de la salvación. O solo por los redimidos, que es la posición limitada. Y esto es algo que hoy día se debate en diferentes círculos cristianos, pero la posición que usted tome no tiene ninguna relación con el contenido del mensaje evangelístico. Y hoy no voy a abordar si es limitada o es ilimitada. Pero si usted piensa que es cierto decir que Cristo murió por todos a fin de salvar a cada ser humano del pasado, presente y futuro, así no debe afectar su mensaje. No es mi posición la ilimitada, pero hoy no voy a tratar de defender mi posición, que es una salvación limitada, porque sin importar cuál sea su posición en este punto, la conclusión es la misma. El Evangelio no debe separarse de creer en su obra y de creer en su persona. Eso es lo que dice el texto. Ese es el mensaje a predicar. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debe creer en Él, en su totalidad, en lo que Él representa, en su obra. Unos grandes predicadores como George Whitefield y Charles Spurgeon proclamaron a sus congregaciones este mensaje. Esto sin importar que sus amigos íntimos, sus amigos cercanos eran metodistas, como los hermanos Wesley, que creían otra cosa. Por eso la cuestión es que si alguien piensa que la salvación es ilimitada, no es algo que debería decir mientras trae el mensaje del Evangelio. Porque predicar el Evangelio significa llamar a los pecadores a venir a Jesucristo, al Salvador vivo, quien en virtud de su muerte expiatoria puede perdonar y salvar a todos los que ponen su fe en Él. Lo que tiene que decirse acerca de la cruz cuando se predica el Evangelio es sencillamente esto, que la muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Cristo perdona, y eso es lo único que hay que decir. La cuestión de si la expiación es limitada o ilimitada no viene al caso. El hecho es que en el Nuevo Testamento nunca se llama a nadie al arrepentimiento sobre el fundamento de que Cristo murió específicamente y particularmente por él. El Evangelio no es, crea en Cristo, que murió por todos y por lo tanto murió por usted. Murió por los pecados de todos, entonces murió por los suyos. Pero tampoco es, crea en Cristo que murió solo por los pecados de estas personas. Y entonces quizá murió también por los suyos. No nos corresponde a nosotros pedirle a nadie que ponga su fe en si es limitada o ilimitada la expiación. Su deber es conducirlos a Cristo, al Cristo vivo, llamarlos
a confiar en Él. Y es el ingrediente final en el juicio. Pasemos al veredicto. Ya vimos la acusación, el que no cree, y la defensa, el que cree en Cristo. Ahora el veredicto. Noten los versículos 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Aquí entramos en este dilema entre la luz y las tinieblas. Las Escrituras revelan que la luz ha venido al mundo en la persona de Cristo, pero algunos aman más las tinieblas del pecado y se resisten entonces a acercarse a la luz. Es lo que está diciendo Juan ahí en los versículos 19 y 20. Y el veredicto dependerá de la elección entre la fe en Cristo, que les lleva a la salvación y a la vida eterna, porque es lo que dice el 21, el que practica la verdad viene a la luz, o la incredulidad y el apego al pecado que conduce a la condenación. Es un llamado a tomar la decisión de si ama la luz o ama las tinieblas. Es el mensaje que está trayendo, nos está presentando aquí Jesucristo. Es un llamado. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Ama la luz o ama las tinieblas? Si ama la luz, tiene vida eterna. Si ama las tinieblas, está condenado. Es lo que está diciendo. La condenación o la salvación está ante nosotros. Y la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal les libra de la culpa del pecado y les da la certeza de la vida eterna. El Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento, es un llamado a venir a la luz. Y todos los que escuchan el Evangelio son llamados por Dios a arrepentirse. Por eso el Evangelio no termina en que Cristo murió por sus pecados. Hay un llamado, si usted ha creído, esto es lo que le va a pasar. Si usted no ha creído, esto es lo que le va a pasar. Es lo que dice Dios. Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. El Evangelio que va sin ese llamado al arrepentimiento no es Evangelio. Él se lo dijo a Pablo a los atenienses allí, en Hechos 17:30, cuando está predicando el Evangelio. Él lo dice, arrepiéntanse. Cuando sus oyentes le preguntaron qué deberían hacer, le preguntan a Jesús para poner en práctica las obras de Dios, nuestro Señor respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha venido. Y luego en 1 de Juan 3:23 leemos, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento y la fe pasan a ser una cuestión de deber, a ser un mandato directo de Dios. Por lo tanto, amar las tinieblas y hacer lo malo y odiar la luz y no venir a ella, como dice el 19 y el 20, son pecados muy serios. Pero practicar la verdad es un mandato universal del 21. Y esos mandatos van acompañados de promesas universales de salvación para todos aquellos que las obedecen. Venga la luz verdadera. El que practica la verdad viene a la luz verdadera, viene a la luz. Y todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Hechos 10:43. El que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida, dice Apocalipsis 22:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras son promesas que Dios cumplirá mientras dure este tiempo, mientras nos encontremos en este mundo. Necesito decir entonces que creer no es meramente un sentido de optimismo, así como el arrepentimiento no es un mero sentido de lamentarse o de remordimiento. La fe y el arrepentimiento son acciones del hombre integral, son juntas. La fe es esencialmente entregarse y descansar y confiar en las promesas de misericordia de Cristo que ha dado a los pecadores. Y en Él, Cristo es el que ha dado esas promesas. De igual modo, el arrepentimiento es más que esa tristeza por el pecado.
El arrepentimiento es un cambio de la mentalidad y del corazón. Una vida nueva, negándose a uno mismo y sirviendo al Salvador como el Rey, en lugar de servirse a sí mismo. Eso es practicar la verdad. Ahora debo decir que no se puede separar tampoco la fe y el arrepentimiento. Se requiere fe al igual que arrepentimiento. No basta con decir o decidir apartarse del pecado. No basta con renunciar a los malos hábitos y tratar de poner en práctica las enseñanzas de Cristo siendo religiosos y haciendo todo el bien posible a todas las personas, teniendo resoluciones para vivir vidas morales y religiosas. Eso no es sustituto de la fe. Y para la fe primero tiene que haber un fundamento de conocimiento. ¿Cómo creo yo? ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo tengo fe? El hombre tiene que saber quién es Cristo, quién es su cruz, de sus promesas, para que pueda en realidad creer en Él. Por eso se presenta el Evangelio, por eso hay que presentarlo con claridad. Y cuando se presenta se deben enfatizar estas cosas, a fin de llevar a los pecadores a abandonar toda confianza en sí mismo y poner toda su confianza totalmente en Cristo y en el poder de su sangre redentora para hacerlos aceptos a Dios. Eso es poner la fe en Cristo, a tener fe en Él. Pero también se requiere arrepentimiento, al igual que la fe. Debe haber arrepentimiento, por supuesto que tiene que haber. Y vuelvo a decirlo, todo esto está basado en el conocimiento. Más de una vez en las Escrituras, Cristo deliberadamente llama a la atención a las personas para que de forma radical dejen el pecado. Y esto involucra arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hace? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es arrepentimiento. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, o sea, considerarlo todo en segundo lugar, no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14:26. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. El arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo es un consistente rechazo, es un rechazo contundente a las demandas de este mundo. Él no tenía, cuando Jesucristo predicaba el mensaje, él no tenía ningún interés en juntar gentíos para que profesaran ser sus seguidores, para que luego desaparecieran en cuanto se enteraban de lo que significaba seguirle a él, de lo que se requería de ellos. Por lo tanto, cuando se presenta el Evangelio de Jesucristo, tiene que poner un énfasis similar en lo que significa seguir a Jesucristo, lo que eso cuesta, y hacer que los pecadores lo enfrenten con seriedad antes de instarlos a responder al mensaje de este perdón gratuito. Simplemente por honestidad, no debe ignorar el hecho de que el perdón gratuito en un sentido cuesta todo. Si se hace de otro modo, evangelizar se convierte en una especie de estafa, porque en realidad requiere todo su ser. Arrepentirse es entregarse completamente a Cristo. Eso es arrepentirse, completamente su ser. Y esto lo tiene que conocer. Y donde no existe un conocimiento claro, pues no hay un reconocimiento realista de las verdaderas demandas de Cristo. No puede haber arrepentimiento si no hay un completo entrega a Él. Y si no hay un arrepentimiento, pues tampoco hay salvación. Ese es el mensaje de Cristo a Nicodemo y por supuesto a todos nosotros. Y nos los ha presentado de esta forma. Nos ha presentado de esta forma para que nosotros también entendamos que ese mensaje es el que hay que predicar, es el mensaje a llevar. Mis hermanos, Él lo ha puesto
con una evidencia, nos ha mostrado la evidencia, y la evidencia ha sido presentada, los argumentos han sido escuchados, la elección está en las manos. Una vez que usted presenta esto, le da la elección a las personas, está en sus manos, este es el mensaje. ¿Acepta la oferta de salvación por la fe en Jesucristo o van a seguir siendo condenados por la incredulidad y su pecado? Esa es la pregunta a proclamar. Esto es lo que son pecadores porque no creen en Él, están apartados, no solamente por su pecado, sino porque no tienen una relación con Dios, son apartados. Hay uno que lo defiende, que es Jesucristo mismo. Él es el que lo puede sacar de la condenación eterna, Él es el único, y creer en Él es el único camino de salvación. Pero tiene que tomar una decisión, tiene que creer en la persona y debe arrepentirse. Por eso debe tomar esa decisión, con sabiduría y con entendimiento. La invitación está abierta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión es suya, es lo que les puede decir. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, la decisión es suya. Ese es el veredicto. O está condenado o está para la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos ayuda no solamente a reconocer nuestra condición, a gozarnos en la salvación y a entender cómo podemos presentar ese mensaje de salvación, ese mensaje evangelístico para que otros también puedan venir a tus pies, sino también, Señor, a traer salvación a aquellos que en medio inclusive de nosotros no han creído. Yo te pido, Señor, que hagas la obra en sus vidas, que transformes su corazón, porque eres el único que tiene el poder para hacer esa transformación. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.